un tercio externo, tercio medio y el tercio interno. La vía motora, ojo, la vía motora pasa por el pie del mesencéfalo. Porque yo le puedo preguntar a ustedes, ¿por dónde pasa a nivel del tronco encefálico la vía motora? ¿De acuerdo? Entonces, le voy a poner como opción A. ¿Pirámide vulvar puede ser? No. Por ejemplo, piso del cuarto ventrículo, no. ¿Pie del mesencéfalo? Sí. Sí. Entonces, es esa la pregunta, la respuesta correcta. ¿Ya? Claro. Entonces, yo tengo esto que sería el paso por el pedúnculo, por mesencéfalo. A nivel de protuberancia, está disgregado el haz piramidal. Disgregado por los núcleos de puente y las fibras pontocerebelosas, o pontocerebelosas. Y luego va a llegar al bulbo. Y en el bulbo sí están formando las pirámides vulvares. Cuando terminan las pirámides, ya se produjo la decusación, se va esto que sería el anterior hacia adelante como estaba y el lateral se va a ir hacia atrás, hacia el cordón lateral. Primero se parte de atrás del bulbo y luego se ubica el cordón lateral del medio. ¿Va entendido hasta ahí? Entonces, eso vamos a ver enseguida cómo hace para llegar a la médula. Hasta ahí quedó. En la médula lo vamos a encontrar en el cordón lateral y en el cordón anterior. Al revés de lo que pasa con las vías sensitivas, que la sensitiva entraba al asta posterior y pasaba al cordón, acá primero llegaba al cordón y después te pasaba atrás. ¿De acuerdo? Pero anterior. De esa manera nosotros vamos a ver acá lo que nos queda ahí y que tenemos nosotros en esta imagen. Fíjense ahí ustedes, la vía extrapiramidal. Esto léanlo tranquilo ustedes, después ya vamos a ir viendo. Tracto vestíbulo espinal, medial, el vestíbulo espinal lateral, el rubro espinal, pontículo espinal, que sería el retículo espinal anterior, retículo espinal lateral del viejo, que también es del bulbo, tracto tectoespinal y olivo espinal. Esas fibras no son en realidad, son partes de esa vía extrapiramidal, pero claro, son partes. Ya vamos a ver porque es más complicadita y la vamos a hacer lo más sencillo que se pueda. Acá yo tengo la vía piramidal, ¿de acuerdo? Y es lo que hablábamos hace rato. Origen, la corteza. Desciende a este nivel, forma la cápsula interna, el geniculado con la rodilla, ¿de acuerdo? Y luego tenemos que sigue descendiendo, va fíjense, al pie de lo que es el pedúnculo. Luego va a descender, tenemos el núcleo del puente que dividen a ese haz piramidal. Piramidal de rojo y de negro los núcleos del puente. Y luego vamos a ver en el bulbo la pirámide vulvar. Y acá es donde se va, hacia atrás y lateralmente. Acá lo tengo al lateral y acá lo tengo al anterior en el cordón anterior. Fíjense, cruza el directo, que sería este, o ese sería el directo que hablábamos nosotros el anterior, que antes llamaba piramidal directo, va a cruzar la línea media y termina la motoneurona periférica del asta anterior. ¿De acuerdo? Y el lateral, que acá cruzó hacia el lado opuesto, porque acá se cruza el directo, viene derecho, y el cruzado cruza acá, va hacia el lado opuesto y termina en el asta, en la motoneurona del asta anterior. Por lo tanto, los dos son cruzados. El que llamábamos directo antes, que también es cruzado. Entonces nos queda a nosotros los dos acentos como anterior, ¿de acuerdo? Y lateral. Con eso terminamos lo que es vía piramidal. ¿Más o menos queda claro ahí o no? ¿Está entendible? Ahí tienen para repasar el pequeño resumen que les puse a la par. Esto lo van a recibir ustedes, ahí ya se lo mandé para que les manden por mail, ¿no? Fíjense, hay algo que se llama
lo que quedó pendiente de la vía motora principal es el córtico espinal, o, bueno, córtico vulvar o córtico nuclear. ¿Esto qué significa? Que va a venir desde la corteza, de la corteza, circunvalación precentral también, va a descender el as, que ustedes vieron el nombre hace rato, de geno-rodilla, que pasa por la rodilla de la cápsula interna. En realidad no pasa, forma la rodilla de la cápsula interna. Y ese as se llama as geniculado también. Ese as geniculado va a descender y va a acompañar al piramidal a nivel del mesencéfalo, de protuberancia, y llega a bulbo. Y en el bulbo termina a nivel del último núcleo motor del par craneal que hay. Y el último núcleo motor de los pares craneales que hay es a nivel del número 12. Eso es lo real, lo que se habló siempre. Y se habló de que tenía una pequeña prolongación que se venía hacia abajo, pero ya no se llamaba genicular. Para que a ustedes no se les complique más, digan que termina en el núcleo, digamos, espinal del accesorio. Perfecto. Entonces, va dando al lado opuesto a todos los núcleos motores de los pares craneales, oculomotor, el núcleo troclear, el núcleo del quinto par, o sea, el masticador del quinto par, va a ir al núcleo del facial, al abducen, glosofaringeo, vago, accesorio, al accesorio en dos partes, accesorio a nivel vulvar y a nivel medular. ¿Queda claro? Eso sería el córtico vulvar o bien córtico nuclear. Con eso, más o menos, terminamos la vía motora principal y luego nos quedaría ver lo que es la vía extrapiramidal. Y vamos a ver la vía extrapiramidal. La vía extrapiramidal nosotros podemos dividirla en dos grupos para que ustedes más o menos vayan entendiendo. La vía la vamos a poder dividir en dos vías diferentes. Uno va a ser la extrapiramidal cortical y segundo, la extrapiramidal también subcortical. ¿Qué función tendrán estas vías extrapiramidales? Pasan por el cerebelo. ¿Qué harán? Los movimientos, en realidad, muchas cosas, si pasan por el cerebelo, la posición erecta nuestra, porque nosotros el cerebelo estudiamos el arquicerebelo, la formación más antigua, el parecerebelo es la formación intermedia, que es la que nos hace realizar movimientos automáticos y totalmente involuntarios, y el neocerebelo, que es la última formación. Por ejemplo, nosotros vemos los movimientos automáticos y voluntarios como ustedes fíjense, suban al ómnibus, antes ahora ya no, ahora está todo modernizado, ahora ya la vacancia es cada vez mayor, suben, colocan ustedes la tarjetita, marca solo, se pagó el... Antes no, antes ustedes subían al ómnibus, el chofer tenía que poner el cambio, manejar, cobrar el boleto, dar el vuelto y hacía todo una serie de movimientos automáticamente. No estaba pensando, voy a poner a hacer un solo, el cerebro ya le indicaba cuándo tenía que pasar primero o segundo. Ahora los cambios son automáticos, ya ni siquiera eso, ¿no? Cada vez más el cerebro. Entonces, eso ya viene todo hecho, ya directamente viene todo automatizado, y todo eso lo hacíamos, nosotros lo hace la asociación con el cerebelo, ¿de acuerdo? Los movimientos de la vía piramidal. Si nosotros tendríamos la vía piramidal sola, seríamos muy torpes realizar movimientos.
Por lo pronto tenemos la subcortical y la cortical, la que nos frena a nosotros a realizar movimientos más delicados, por ejemplo. Imagínense, ustedes fíjense, la vía extrapiramidal se desarrolla más adelante en el ser humano, no cuando nacemos. Cuando nosotros nacemos, tenemos muy poco, más que desarrollo de la vía, la mielización se va acentuando a la medida que vamos creciendo. Fíjense que los chiquitos, ustedes fíjense en el bebé sobrino, o el hijo, o en el hermanito más chico, es todo sus movimientos en los primeros tiempos. Luego uno se va haciendo mejor cada vez, va haciendo más finos los movimientos, y eso se debe al desarrollo de la vía extrapiramidal. Si nosotros vemos, contamos con varias neuronas de esta vía. La primera neurona, vamos a poner, la primera neurona, ¿dónde va a estar si tomamos la cortical? La primera neurona es cortical, entonces hablamos de córtico, se llama así la primera neurona, córtico póntica. Córtico póntica, ¿qué significa? Yo le pongo ese nombre ahora, no es nuevo, sino ese para que se recuerden. La primera neurona está en la corteza, pero su axón alcanza los núcleos del puente. Por eso se llama córtico-póntica. La segunda neurona, ¿dónde la vamos a encontrar? Dijimos que termina en el puente, tiene que tener el puente la segunda. Entonces la segunda neurona se va a llamar ponto cerebelosa. Bien. Y en el cerebelo, muchos hablan de núcleo del tálamo y otros hablan de corteza cerebelosa. Vamos a poner acá como corteza cerebelosa, ¿de acuerdo? Y luego hablamos de la tercera neurona. ¿Dónde se encontraría si nosotros decimos cerebelosa? Vamos a tener en el cerebelo, entonces cerebelo olivar. Pero no la oliva del bulbo, sino del cerebelo. Entonces, esa sería la tercera. La cuarta neurona la vamos a encontrar, si esto dijimos que llegaba hasta la oliva, la cuarta neurona se llama olivo rúbrica. ¿Por qué? Porque ahí va a tener el núcleo rojo. Y ahí terminaría, digamos, ese axón de la cuarta neurona. Y la quinta neurona y última neurona nosotros la vamos a tener como rubro espinal. Por lo pronto, cuando nosotros tenemos el rubro espinal, no significa que sea la vía extrapiramidal. Es una porción de esa vía extrapiramidal. Y los otros núcleos extrapiramidales, el vestíbulo espinal, el texto espinal y todos los otros núcleos que nosotros vemos, también son una porción de esa vía. ¿Queda claro? Entonces, volvemos a repetir, todo esto forma lo que sería la vía extrapiramidal directa o cortical. ¿De acuerdo? Directo o cortical. Entonces, existe una segunda vía, que le vamos a pasar otro dibujito, que es lo mismo, que sería la subcortical. La subcortical, que sería la otra vía, va a tener, en lugar de decir la corteza acá, es subcortical, vamos a poner que nace de los núcleos de la base, o sea, de los núcleos subcorticales. Ahí encontramos la primera neurona. Pero también termina en los núcleos del puente y luego sigue todo exactamente lo mismo hasta el rubro espinal. ¿Queda claro? Bien. Si nosotros nos diferenciamos, por ejemplo, de los animales, el desarrollo, esto de las vías que yo le estoy dando, es una cosa muy, muy simple en relación a lo que es verdaderamente el desarrollo del cerebro. El desarrollo del cerebro humano se habla de cerebro
cableados, poco cableados y muy bien cableados. Cableados se llaman a todas estas vías de desarrollo de vías, y aparte de haber estos haces, ustedes ya estudiaron cerebro y le deben haber hablado de fibras de asociación interhemisférica, asocian un hemisferio con el otro, vías de comunicación subcórtico de los núcleos de la base con la corteza, que son las primeras que se forman, vía de asociación intrahemisférica dentro de un hemisferio y vía de asociación dentro de las mismas, del mismo hemisferio y dentro de los mismos, por ejemplo, lóbulo temporal con el parietal, lóbulo frontal, que tiene que tener gran conexión. ¿De acuerdo? Lo moderno, lo nuevo de la neuroanatomía es muy difícil. Es difícil porque avanzó mucho el estudio de la anatomía. No todos los seres humanos, y no es que hable discriminando nada, no todos los seres humanos tienen el mismo desarrollo del cableado que podemos decir nosotros. ¿Qué contribuye a ese mayor desarrollo? Y hay muchos factores, no solo a la alimentación, puede ser una persona que coma mañana, tarde y noche y el cerebro va a engordar el cuerpo, pero no engorda el cerebro. No sé si me entienden. Ese cerebro engorda en la medida que nosotros lo estimulemos para que eso se desarrolle. Se ha comprobado con estudios que se hacen con resonancia funcional del sistema nervioso que hay personas que tienen desarrolladas áreas y otras subdesarrolladas o no desarrolladas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el área frontal es un área de freno a todo lo que es impulso, agresividad, ¿me entienden? Entonces, tiene que tener un buen desarrollo y muy buenas conexiones. Si yo tengo, por ejemplo, en Estados Unidos se habla mucho, y los ingleses son los que más avanzados están en todo lo que es investigación en neuroanatomía. En Estados Unidos se habla mucho del tema de los distintos tipos de cerebros. Ellos hablan del tipo de cerebro apitalino y el tipo de cerebro cortical. El cerebro apitalino se refiere a la predominancia de los núcleos de la base sobre la corteza cerebral. ¿De acuerdo? Entonces, ellos descubren, estudiando por resonancia funcional y otros estudios más, que muchas de las personas agresivas que cometen crímenes aberrantes, cuando se les estudia se descubre que no tienen prácticamente conexiones de la subcorteza con la cortical. Entonces, esa persona nunca más se va a desarrollar. Y existe una etapa de desarrollo del cerebro. Es que por ahí a mí me llama mucho la atención cuando se habla de gente que dice: yo recupero no estoy hablando mal, recupero a una persona que cometió el delito o a un drogadicto, un paquito de esos que consumió paco toda su vida, ¿me entienden? Y lo trato de recuperar y es mentira. ¿Por qué? Porque las conexiones ya no se logran. De 0 a 2 años, al chico, si nosotros le brindamos amor a nuestro hijo, es impresionante el amor como estimula, es algo que se transmite y estimula mucho el desarrollo del cerebro. Amor de la madre, de los hermanos, amor del padre, de toda la familia, suponiendo. De 2 años a 5 años es la segunda etapa de desarrollo. De 0 a 2 años se producen muchas uniones subcórtico-corticales. De los 2 a los 5, desarrollo de todo lo que es asociación interhemisférica. De los 5 a los 8 años va a aumentar esa comunicación interhemisférica y la intrahemisférica, hasta los 12, 14 años. Después de eso no hay más desarrollo. ¿De acuerdo? Quien no logró eso, no lo logra más. Y es lamentable que por ejemplo, de muchas cosas acá en nuestro medio, todo el mundo opina de medicina, menos los médicos, menos los estudiantes de medicina. Si ustedes lo escuchan al abogado, opina de medicina. El arquitecto opina de medicina. El ingeniero opina de medicina. Todo el mundo opina de medicina, menos nosotros.
ya van a ver ustedes, ahora recién empiezan, pero ya ve con el tiempo que todo el mundo opina, no, sí, que esto, no, ¿de dónde lee? Y acostúmbrense ustedes, cuando alguien le dio la información, ¿dónde la leí esa información? ¿Dónde sacó esa información? ¿De acuerdo? Porque es real que se dice, no, porque yo lo escuché un día, así puede pasar, yo estaba viendo un partido de fútbol y alguien hablaba y yo lo escuché, pero no podía sintonizar bien el canal, había mucha interferencia. Entonces, una radio descompuesta que escuchó la mitad de las cosas, no sé qué pasó. Entonces, ustedes como buenos estudiantes de medicina tienen que tratar de leer, investigar esta parte del sistema nervioso. Es una parte muy linda y es una parte donde ustedes le pueden sacar mucho provecho. ¿De acuerdo? Ahí, sí. ¿En qué edad se desarrollan conexiones del cerebelo? Y el cerebelo empieza, las conexiones del cerebelo empiezan desde que nosotros nacemos, empiezan a desarrollarse. Porque el chico poco a poco va dejando de ser torpe sus movimientos y empieza a hacerse, no digo que de pronto va a poder dibujar, ahí empiezan los temas de la escuela. Usted ha visto que va al jardín a los 4 años y todavía es torpe de hacer su pequeño, entonces, su pequeño movimiento, pero sí lo ejercitan para que lo hagan. Yo me acuerdo que antes se hacían, a la escuela nos mandaban al camino, hacían hacer rayita y por ahí había algunos que no les salía, otros que sí. Después le hacían hacer palitos acostados, ceritos y todo. Todo eso estimulaba el cerebro. ¿Cómo estimulamos el cerebro nosotros diariamente? Leyendo. La lectura es el mejor estímulo que puede tener el cerebro. La lectura, pero lectura para que nosotros elaboremos cosas. Y no estudien solo medicina, lean otras cosas también. En los ratos libres lean. No consuman lo hecho. No sé si me entienden. No consuman lo hecho. ¿A qué voy con esto? No vean las mismas películas porque todas son iguales. Todas tienen una misma base. Cambian los protagonistas y todas tienen violencia. Y las películas de violencia no las vean porque lo que hace es más trastornarnos el cerebro que estimularnos a aprender. Pero claro, la lectura es algo muy bueno. Y a esto voy con un comentario que les puede ser útil a todos. Por ejemplo, ustedes se van de vacaciones en enero y febrero, vuelven en marzo, 20 días. 15 días me han dicho que estudian anatomía, 15 días, viene a venir acá, estábamos acá, parece Ávalo todo enojado, y le pregunta, a ver usted que está acá, dígame dónde nace hábleme del fascículo de Grassini. Me acuerdo, pero no me sale. Por ahí había algunos varones que decían, me acuerdo y no me sale. Entonces aparece Sala y me pregunta, ¿cuánto tiempo hace que se puso a estudiar? Y hace 15 días. Y quedo yo ahí para decirle, bueno, váyase porque en 15 días no tiene tiempo de leer el programa, más o menos. Entonces, ¿qué significa? Se van de vacaciones y quieren mantenerse bien para cuando vengan y puedan estudiar, y les llevan un libro, lean algo que a ustedes les guste, que los introduzca dentro de esa lectura, y una vez que ustedes lean van a ver que cuando vengan a estudiar les va a resultar mucho más fácil el aprendizaje. Comparemos esto con otra cosa. ¿Alguien de ustedes practica deporte profesional acá? No. Suponiendo que acá profesional. Tengamos un jugador o 2 jugadores de Mitre, de Santiago del Estero, que está a la vida. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes van a jugar, tienen que entrenar, tienen que portarse bien, tienen que llevar horario de entrenamiento, tienen que hacer bien todo. ¿Y qué pasaría si ustedes desaparecen todo enero del club y en febrero y aparecen en marzo? ¿Lo pueden jugar? No. Eso pasa con el estudio. El físico tiene el mismo entrenamiento que el cerebro. Entonces, si yo no estudio todos esos meses y agarro, le cuesta. Ustedes agarren muchas veces la gente también, eso ayuda mucho a interpretar texto. Agarren una persona que no está acostumbrada, que no lee ni el diario, ni siquiera el nuevo diario lo agarra a leer.
y de pronto ustedes agarren y pregúntenle qué entendió de un artículo determinado. No sé, hizo un accidente. ¿Cómo accidente? Sí, dice un choque, ha muerto dos, pero parece que el accidente es un corriente, no ha sido ni muerto, ni el accidente, el corriente tuvo dos heridos y que ha sido en otro lado. Y así se interpreta más o menos. ¿Me entienden? Entonces creo que tiene que servirle esto para que ustedes aprendan a estudiar. Y aprendan que todo lo digo poco, el cerebro se entrena. Si yo no estudio, no se entrena. Cuesta el aprendizaje, cuesta esfuerzo ponernos a estudiar, y después que si yo estudio y lo aprendo, yo estoy pensando en otra cosa. Entonces, si yo me concentro en lo que estoy haciendo, sí voy a aprender. Pero si yo vengo de vacación, de estar, supongamos, no sé, en cualquier lado, pongamos, no digamos Centroamérica, que está destruida, pero hablemos de vacaciones acá nomás a Brasil, y vuelven de Brasil, y los varones están pensando en la garota, que le pasan le chican con el garoto, y yo creo que no van a aprender anatomía. Está bien, y ese es el origen por lo menos, pero no es. Claro, entonces esas cosas, pero cuando están con el garoto no piensan en el libro de anatomía. Entonces, eso, ¿qué es lo que significa? No tengo concentración, no hay concentración. Entonces, cuando ustedes adquieren el nivel de concentración, les resulta fácil. Y esto, lo primero les resulta difícil, pero ustedes, a sistema nervioso, ¿cómo se estudia? Léanlo, usen un papel y un lápiz, escriban, dibujen, y van a ver que ese ejercicio es difícil los primeros días, los últimos días les resulta mucho más fácil. ¿Queda claro? Bueno. Entonces, acá nosotros tenemos lo mismo. Fíjense, fibras corticales, estas también son... Hay una forma que nosotros hablamos que decimos que las fibras, acá habla de que esa fibra, por ejemplo, la que tenemos arriba, esta temporopontina, también nacen fibras extrapiramidales que vienen de la corteza temporal, parietal, frontal y occipital, de toda la estructura, y todas esas fibras se reúnen y forman también un haz córtico-nuclear o córtico-córtica, ¿de acuerdo? Que es muy distinto eso a los subcorticales que vienen del núcleo lenticular, del lomo pálido, de toda esa estructura subcortical. Fíjense, todo esto, la estructura que ya la vimos, ahí lo tienen. Si ustedes quieren acordarse y repasar, ahí lo tienen, y acá lo tienen en otro esquema. En este esquemita también está hecho, que es de un libro bastante viejito, pero yo lo traté de arreglar para poner y aparte ver cómo se realiza todo el trayecto de la vía extrapiramidal. ¿De acuerdo? Esto, pares craneales ya vieron, ¿no es cierto? Ya lo saben, entonces... ¿Ah? Estamos en eso, ¿no? Hoy es un tiro práctico de eso. ¿Ah? Hoy es un tiro práctico. ¿Y qué tal les fue el práctico? Bueno, acá nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Acá tenemos los pares craneales. Fíjense, esto sería un dibujo del cerebro, donde nosotros tenemos el nervio olfatorio. Ese nervio olfatorio que lo vamos a ver en detalle el próximo viernes. El nervio olfatorio es el responsable del olfato de nosotros. Es una vía sensorial. El nervio olfatorio, después tenemos el otro que estaría acá, que es el chiasma óptico. Fíjense, ahí lo vamos a ver al chiasma óptico, acá en este nivel, y esto sería los nervios ópticos, corresponde a la vía sensorial. Luego tenemos este nervio que está acá y el otro nervio que está acá, que es el oculomotor, tercer par. Y acá nosotros tenemos este que es el troclear, o sea, el cuarto par, el más grueso que nosotros tenemos a este nivel, que va a ser el quinto par, o sea, el trigémino. Luego vamos a tener este es el sexto par, el abducen, que antes se llamaba turbular externo. Y luego vamos a ver ya en la parte baja del tronco encefálico el séptimo par, ¿de acuerdo? El facial. Luego acá preolivar tenemos nosotros el
hipogloso y retrolivar, Gloso, el 9, el 10 y el 11. ¿De acuerdo? Y el 11 par tiene esta raíz que es la ascendente, que es una raíz medular del 11 par. Y hay una cosa que es bastante discutible sobre esa raíz, que después en el libro de la tercera les explica bastante bien, que es en realidad esa raíz medular del espinal. Ahí está, ya le expliqué ahí, ¿ves? El sistema nervioso periférico. Acá quiero que quede claro algo. Nosotros hablamos de los nervios craneales, que pueden ser motores, pueden ser sensitivos o pueden ser sensitivos. Si vamos a un nervio sensitivo, por ejemplo, quinto par, tomamos el quinto par, que es un nervio mixto, que tiene motor sensitivo y tiene todos los nervios estos, tienen fibras vegetativas también. ¿Por qué fibra vegetativa? Porque tienen que inervar la parte de la piel, por ejemplo, inerva la piel de la cara. Y en la piel de la cara, ¿qué hay aparte de los pelos? Glándulas sebáceas y sudoríparas. ¿De acuerdo? Es sudor, no es transpiración. ¿De acuerdo? Es sudor. Entonces, las glándulas sudoríparas van a aumentar su secreción o van a frenar su secreción. Y la sebácea lo mismo. Y eso está dado por el nervio vegetativo, o sea, la porción simpática o bien frenado por el parasimpático. ¿Qué diferencia entre el sudor y la transpiración? ¿Cómo? ¿Qué diferencia entre el sudor y la transpiración? Sudor, porque la glándula no se llama glándula transpiradora, se llama ¿perdón? Claro, transpiración le puso aire en eso, pero no sé quién. Ya me busqué a mí quién puso eso, pero en realidad es sudor. ¿De acuerdo? Dice glándulas sudoríparas y glándulas sebáceas. ¿De acuerdo? Entonces nosotros hablamos, por ejemplo, acá tienen todo bien hecho, pero lo que yo quiero mostrar y escribir algo, para que no se cansen ya, algo que son errores frecuentes del examen. Pero no se enojen por esto que uno dice errores frecuentes, pero yo ya tomaba exámenes, ¿te acuerdas, doctora? Y bueno, yo vengo tomando exámenes hace 30 y pico de años, 35 años, 40, 35 años, no digo más. Si nosotros estudiamos, ¿cuál es el error que todo el mundo comete? Si yo tomo el trigémino, si decimos trigémino, vamos a tomar la parte sensitiva del trigémino. La parte sensitiva de los nervios craneales es el equivalente, tiene su equivalente con los nervios raquídeos. ¿Y cuál es la parte sensitiva? ¿Ah? Que es el nervio craneal. Primera neurona de un nervio craneal. ¿Dónde va a estar ubicado? En un ganglio periférico. Lo mismo que el equivalente de su ganglio raquídeo en el otro nervio. Entonces, acá, ¿dónde vamos a tener la primera neurona del quinto par? Ganglio de Gasser. Si yo tengo el ganglio tiene 3 raíces periféricas, acá, ¿no es cierto? El nervio oftálmico, el maxilar y el mandibular. Y hacia atrás un solo tronco. ¿De acuerdo? Y es puramente sensitivo. ¿Por qué hablamos de puramente sensitivo? Porque la rama motora que se incorpora, que viene con el nervio mandibular, no toca el ganglio. Pasa por debajo del ganglio de Gasser y termina acá. ¿Queda claro? Entonces yo acá tengo la primera neurona. Y la vía es al revés de lo que nosotros hablamos cuando lo escribimos. Nosotros hablamos el origen real del nervio. ¿Cuál es el origen real? Eso pasa mucho en los exámenes. El origen real, dice, está dado en el núcleo del quinto par, el núcleo del trigémino. ¿Dónde está el piso del cuarto ventrículo? Se encuentra a nivel del triángulo superior, en la porción protuberancial. Ahí está la segunda neurona de la vía sensitiva. ¿Queda claro eso? Está la segunda, no la primera.
Entonces, ¿por dónde sale el origen aparente, decimos nosotros, cara anterior de lo que es protuberancia en su porción lateral, en la unión de la cara anterior con el núcleo celuloso medio? ¿Queda claro? ¿Salen las dos raíces? No, sale una y entra la otra. Sale la motora y entra la sensitiva. Ese es el tema. Entonces, esto, el origen real del quinto par, dos orígenes reales, motor y sensitivo. El sensitivo, ganglio de Gasser, primera neurona. El axón de la primera neurona es la que hace el trayecto hacia el tronco. ¿De acuerdo? Es centrípeto. Y la dendrita es la que viene de la parte periférica hacia el cuerpo de la neurona. ¿Sí? Y el origen motor está dado por quién? Por el núcleo masticador, que lo vamos a hacer de color acá, por el núcleo masticador de acá del quinto par, que pasa por debajo y va a terminar acá en lo que hace engrosar al mandibular, o sea, al inferior, a la tercera rama. Eso sería lo correcto, origen real. Y el origen aparente sí tiene que hablarse del origen aparente del núcleo o de la parte motora. Por donde sale la parte motora entra la parte sensitiva. No es que salen las dos. Entonces, de este núcleo, fíjense, acá va a ir la parte, lo hacemos de otro color, acá va a ir el resto de la parte sensitiva, entra por el lugar que salió y llega a la segunda neurona de la vía del trigémino. Y de esa vía del trigémino tiene que ascender para que yo sea consciente de que, supongamos, yo soy consciente y me duele la muela, ¿sí? Duele la muela y soy consciente y sé que muela mi hueso, pero eso porque llegó la vía al cerebro, llegó a la corteza cerebral y tiene que realizar el trayecto, fíjense, va a subir por las vías que ya mismo, no las espectroespinales, sino nosotros tenemos para esos cuaicos, a ver si se acuerdan. ¿No? Bueno, tenemos agésica, pero no de ahí, ¿no? No la de la médula. Ahí está. Tiene que subir por las otras vías que serían por los lemniscos medianos laterales. Hay uno que es el lemnisco trigémino, ¿puede ser? Claro, la del trigémino. Bien, pero va a subir por ahí. Acá puse los nervios, fíjense, el olfatorio óptico y el vestíbulo coclear son sensoriales, se la ven en otro momento. Y esto que tenemos acá serían los núcleos motores que vamos a encontrar en el tronco encefálico. Fíjense cómo, lo que yo les decía hace rato, núcleo motor del trigémino, cómo va a salir, no hace sinapsis en el ganglio, no lo toca el ganglio, su fibra pasa en forma directa, ¿sí? Y lo otro es la parte azul que nosotros tenemos. Acá tenemos los distintos núcleos, nosotros hemos tomado el núcleo del trigémino, acá tenemos el núcleo espinal, fíjense cómo este núcleo espinal del trigémino lo vamos a encontrar ahí junto con todos los núcleos sensitivos del tronco encefálico. Esos núcleos sensitivos se comunican todos con la corteza cerebral. Entonces, allá tenemos lo mismo, otro dibujo, y vamos a ver que, a su vez, esto, acá le puse también, fíjense, el par cero ese lo he puesto ahí, le hice un pequeño resumen de eso, el quinto par, fíjense, acá, origen sensitivo, le puse primera neurona, la segunda neurona, ¿de acuerdo? Y tracto trigémino talámico es lo que se decía. ¿Qué significa? Que es como un haz trigémino talámico que va del núcleo del trigémino, donde está la segunda neurona, y llegan al núcleo ventral del tálamo óptico, ¿de acuerdo? Entonces, el motor ya hablamos, núcleo masticador, el origen aparente ya lo vimos, y acá tenemos el ganglio de Gasser. El ganglio de Gasser o ganglio trigeminal ahora se llama ganglio trigeminal, antes decíamos Gasser, está en el hueso temporal. ¿Se acuerdan del hueso temporal cara antero superior del hueso temporal? Hay una excavación ahí que se llama fosita del trigémino, de ganglio, fosita de Gasser,
y ahí está desdoblada la dura madre que lo cubre el ganglio de Gansler. Si ustedes le sacan un cerebro, no se ve el ganglio, sino que se ve la dura madre que lo cubre. ¿De acuerdo? Y a eso se llama cabo trigeminal o cabo de Meckel, que se llamaba antes. Entonces, fíjense las conexiones que tiene el trigémino, acá las conexiones del trigémino por lo que hace la corteza cerebral. Ahí lo tenían, ¿de acuerdo? Vamos a ver acá, ahí tenemos los distintos filetes del nervio. Eso está para que lo lean y lo vean todo bien, tranquilo. El nervio oftálmico con sus distintas ramas, de acuerdo, supratronclear, supraorbitario. El supraorbitario es el que sale y da la inervación a la frente. A todo esto, la anatomía esta ya está hecha, ya tuvieron el práctico y ya lo pueden ver, pero sí les quería mostrar. Acá tiene el ganglio de Gansler y la relación de esa cajita que ven negra en el seno, si está la